Listo, ya estamos grabando. Ok. Buenas noches, pues estamos aquí transmitiendo la siguiente parte de lo que estuvimos platicando el viernes, que Dios en su misericordia nos permitió estar en esta mesa tan sabrosa, pero tan problemática con el internet, ¿verdad? Ay, Dios mío, es internet. Pero bueno, estábamos hablando acerca del sistema operativo de Dios, de la invitación que Dios nos hace a cambiar el sistema operativo de nuestro entendimiento, que es mucho más allá de cambiar nuestra mente. En realidad, hablar de entendimiento sí incluye nuestra mente, pero es más allá, incluye sentimientos, incluye voluntad, incluye emociones, todo eso incluye, ¿sí? Esa es la parte que Dios quiere cambiar en nosotros para una sola razón. Para que comprobemos cuán buena es la voluntad de Dios para nosotros. Solamente así podremos entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es algo bueno. De otra manera no lo vamos a entender, ¿eh? Todas esas preguntas y dudas, inconformidades, molestias que manifiestan nuestro ser de una forma abierta o vedada, oculta, es no otra cosa más que el no poder entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y todo lo que ocurre en nuestra vida es voluntad de Dios? ¿O hay cosas que no son voluntad de Dios? Eh, Hace un momento platicábamos mi hijo y yo sobre este tema y yo le comentaba, mira, a todos en la vida nos toca vivir cosas buenas y cosas malas. Seamos de la fe que seamos. Seamos, si tú quieres, de la religión que seamos. Si somos personas buenas o somos personas no tan buenas. A todos nos toca vivir de todo en la vida. La única diferencia es cómo vas a enfrentar y a vivir lo que te toca vivir. ¿Sí? Vamos a pensar en un ejemplo de una persona que toda su vida ha sido muy recta, muy correcta, muy moral, muy justa, y le toca vivir la pérdida de un ser amado. Y vamos a pensar en otra persona que toda su vida ha vivido por el lado negativo de la vida, haciendo mal y, y cometiendo cosas que no están bien, eh, y también enfrenta la pérdida de un ser querido. Ahora, cada uno de esas dos personas, de esos dos ejemplos, va a enfrentar la circunstancia que es tan parecida, pero la va a enfrentar conforme su entendimiento le da. Con lo que tiene dentro, va a enfrentar esa situación. Y entonces se verá el resultado de cómo enfrentó uno la situación y cómo enfrentó el otro la situación. Pero todo depende del sistema operativo o del entendimiento que cada uno de ellos tenga. El
sistema operativo que nosotros traemos o el entendimiento que nosotros traemos no es otra cosa sino el cúmulo de vivencias y las enseñanzas que dejaron en nuestro ser y la forma en la que nosotros las fuimos conformando, la forma en la que aprendimos a ver la vida. Ese es nuestro entendimiento. Decía que en una isla que habían descubierto recientemente, enviaron a dos vendedores, una fábrica de calzado envió a dos vendedores a esa isla para que empezara a vender su producto a los aldeanos. Y llegaron, cada uno hicieron una especie de sondeo de mercado. Después de eso, viajaron hasta el teléfono más cercano en otra isla y uno de ellos llamó a la empresa y les dijo: señores, manden, me voy a regresar porque veo que aquí no hay manera de vender nuestro producto. Estas personas no usan zapatos. Así es que me regreso a la ciudad. Y se tomó esa decisión. Y el otro vendedor igualmente llamó a la empresa y con mucha alegría les dijo: señores, yo había pedido una cantidad de zapatos para venderle a esta gente, pero quiero que me manden el doble de lo que pedí. Porque, ¿qué creen? En esta isla nadie usa zapatos. ¿Sí? Son dos formas de ver la vida. Con cada uno conforme a su entendimiento. Ok, entonces, regresando a lo que dice la palabra, nos invita a renovar nuestro entendimiento, a permitir que sea renovado nuestro entendimiento, a dar los pasos para que nuestro entendimiento sea renovado para una razón, para que comprobemos y degustemos y seamos la muestra de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿quién va a poder dar testimonio de esto? Pues solamente alguien que lo vive. Nadie puede dar testimonio de algo que no ha vivido. Puede correr el chisme de algo que ha escuchado. Y hay veces como que nos convertimos en esas personas, ¿no? Creemos que el evangelio debe de difundirse a través de chismes. ¿Qué es un chisme? Es algo que las personas cuentan, pero que no les consta. Y generalmente lo hacen a personas incorrectas. Pero además de que lo hacen a personas incorrectas, hablan de algo que no saben, solo que han oído. Y hay veces que nosotros creemos que el evangelio debe de ser algo así, que porque lo oímos y lo compartimos. Pero si no lo hemos vivido, si no lo hemos comprobado, si no lo hemos degustado, ¿cómo podemos invitar a otros a participar de esto? Y ese es el punto del que hoy nos trae papá a la mesa. El hecho de comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Cada quien elige
la forma de vivir su vida, pero cual sea esa forma, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones fuertes, a situaciones difíciles, a situaciones de pérdida, de ruptura, de enfermedad, de escasez, de soledad, de depresión, de cansancio. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero es que no solo a ti, a todo mundo nos pasa eso en diferentes momentos, pero nos pasa. La pregunta es si tú vas a pedir el doble de zapatos o vas a pedir tu pasaje de regreso a la ciudad. Lo que te toque vivir, lo que a mí me toque vivir, ¿cómo voy a contestar a eso? ¿Cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a asimilarlo? ¿Cómo voy a pasar por ese valle de sombra de muerte? Dice en Isaías, y si pasare por las aguas, no me anegarán. Y si pasare por el fuego, no me quemará. Entonces, es una claridad que la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, no vivas afligido, vive confiando. ¿Cómo es la manera de pasar por la adversidad? ¿Cómo es la forma de pasar por la enfermedad? ¿Cómo es la forma de pasar por la soledad, por la escasez, por el estrés, por el abandono? Solo hay una manera para pasar bien, para pasar sin ahogarse o sin quemarse. Y es confiando en Dios. Perdón, perdón. Eh, nosotros a veces decimos, bueno, esto es fácil decirlo cuando las cosas están bien, pero no es que las cosas estén bien y entonces por eso lo hablamos, sino precisamente porque es una invitación de Dios para poder comprobar a Dios en nuestras vidas, comprobar sus palabras en nuestra vida. Hay tantos argumentos para defender el hecho de que la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Escrito por hombres, sí, pero inspirado por Dios. Hay tantos argumentos, pero muchas veces son tan redundantes los argumentos, a veces tan vacíos, que la gente ya no lo cree. Pero la única manera en la cual la gente, todos y cada una de las personas que dudan que si la Biblia es la palabra de Dios, la forma en la que pueden comprobar si es o no la palabra de Dios es pidiendo que se compruebe en su vida. Cada frase de ahí, cada promesa de ahí, cada segmento de la escritura, Dios quiere comprobarla a nuestra vida y que en esa comprobación deje como fruto la fe en nuestros corazones. Fíjate que esta parte es interesante porque vivimos pidiendo a veces a Dios.
siendo que Él en su palabra dijo y sigue diciendo que Él ha dado todas las cosas, que Él no se reservó nada, que Él nos dio todo para vivir en esta vida. Me llamó la atención escuchar a un hombre de Dios que dijo, Dios ya no sana en este tiempo. Y yo puse atención, dije, seguro va a decir una herejía. Y volví a decir, Dios ya no sana en este tiempo. Pero no dije nada, escuché y dice, ¿por qué no sana en este tiempo? Porque ya te ha sanado desde antes. Porque desde que fue a la cruz, pagó con sus llagas por tus heridas, por tus enfermedades. Así lo dice la palabra. Y es verdad. Entonces, ¿por qué hay gente enferma? Por el mismo hecho de que no han creído la palabra, de que no la viven, de que no es para ellos carne de sus huesos. Dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, sanó nuestras dolencias y perdonó nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo ya está dada esa palabra? ¿Te das cuenta cómo ya está dada la sanidad para ti y para mí y para todos los que nos rodean? Pero es necesario que lo creamos, que lo recibamos, que nos apropiemos de esa promesa y de esa palabra. Hoy vivimos en una sociedad en la que hablamos las palabras con tanta facilidad y no nos pasa, no podemos entender que en una palabra puede estar contenida la semilla de un milagro. ¿Sí? Fíjate, algo interesante es que la gente, y te voy a poner un ejemplo sencillo, la gente puede decir, ay, es que me morí de frío, me moría de frío. Ahorita que estábamos platicando con mi hermano José Alfredo, que por allá está muy frío, a lo mejor haya gente que diga, es que me morí de frío. Ahora tú dime, ¿se murió de verdad? ¿O simplemente es una expresión? Es una expresión, ¿verdad? Como cuando dicen ahora los muchachos, ay, amé esos zapatos. Ahora ya aman los zapatos y odian a la gente, ¿verdad? Pero en verdad los amaron. No, simplemente dicen que les gustaron. Eso son palabras. Y a veces así nosotros creemos que son las palabras de Dios. O sea, generalmente nosotros hablamos alguna de las promesas de Dios en su palabra y detrás de eso ponemos un pero. Sí, Dios nos sana, pero, y ahí va la larga explicación. Sí, Dios ya perdonó mis pecados, pero, sí, Dios ya me hizo una nueva criatura, pero, y ahí van todos los peros. Entonces, dígame algo, o sea, ¿usted cree que las promesas de Dios son como esas palabras, así de vacías? No, el problema es que no tenemos renovado nuestro entendimiento. Y entonces en nuestro entendimiento hacemos inválida la palabra dada porque no la acompañamos de fe, porque no la acompañamos de certeza, porque no nos abrazamos a esa promesa como si fuera
la soga que nos echaron cuando el mar nos estaba llevando y alguien nos arrojó una soga y nos abrazamos de ella porque de ahí dependía nuestra vida. Cuando nosotros vemos las cosas así, entonces funciona. Entonces funciona. Pero cuando simplemente empezamos a darles explicaciones, largas explicaciones, incluso muchas de ellas explicaciones teológicas, y como hoy en día que se debate tanto de que si el Espíritu Santo bautiza, que si es vigente los milagros, que si son vigentes los dones espirituales y todo ese rollo. Hay gente que se especializa en meterse en la Biblia y buscar términos en griego, en hebreo, de exégesis y todo eso para debatir el punto, para decir no es cierto y otros para decir sí es cierto. Y le ponen una serie de largos peros al asunto. Decían aquellos hermanos de la Sierra de Veracruz que fueron invitados a dar su testimonio en una celebración de un concilio de iglesias. Y los invitaron y dicen, había ahí predicadores de muchos niveles y algunos que iban de la ciudad y gente de seminario y gente que sabía mucho de la escritura. Pero cuando invitaron a estos hermanos de la sierra a dar su testimonio, ellos eran personas sencillas, no estudiadas, pero fueron y compartieron que Dios les permitió orar por la hija del comisariado ejidal que había muerto para que resucitara, porque el comisariado ejidal de donde ellos viven los amenazó y les dijo, si ustedes no resucitan a mi hija, yo los mato aquí a ustedes también, porque su hija había muerto y era algo que le dolía mucho a esa persona, pero además sabía que había hermanos ahí que oraban a un Dios que decían que era poderoso. Entonces los mandó traer y les dijo, oren por mi hija y resucítenla porque si no los voy a matar a ustedes. Y entonces dice que ellos oraron conforme a lo que dice en la palabra y esa niña resucitó. Y todos los que estaban oyendo el testimonio, incluyendo los predicadores de la ciudad, estaban con la boca abierta y totalmente asombrados del milagro que Dios había hecho. Entonces, al terminar la reunión, se acercó uno de los predicadores y le dijo a estos hermanos, oiga, ¿es verdad que ustedes oraron por una niña y resucitó? ¿Y cómo le hicieron? Y entonces ellos le dijeron, pues así como dice aquí en la Biblia, ahí en la palabra dice que si nosotros oramos por los enfermos y aún por los muertos, Dios los puede resucitar. Y el pastor estaba tan asombrado y les dice, oiga, pues ustedes en qué seminario estudiaron, en qué escuela bíblica estudiaron. Y entonces ellos se miraron uno al otro y le preguntaron al pastor, ¿a poco hay escuelas donde se enseña la Biblia? Sí, de una manera tan sorprendidos. Pues sí, sí hay escuelas donde se enseña la Biblia, pero no hay escuelas donde se enseñe a hacer milagros, ¿verdad? Eso solamente puede suceder cuando nosotros le creemos a Dios. Entonces no es por lo que sepas tú de Biblia, es por lo que tú creas. Es por lo que seas capaz de recibir como un niño. Recuerda que el reino de Dios solamente hay una forma de accesarlo y es siendo como niños, siendo como niños. Sí. Nosotros mismos decimos, hay un niño, todo te lo cree. Exacto, todo te lo cree. Ahora la pregunta es, ¿tú le crees todo a Dios? ¿O tienes tus argumentos para decirle no, porque esto así y esto así? Dicen que el abejorro es un animalito, un insecto
que según las leyes de la aerodinámica no debería de volar. Lo bueno es que el abejorro no le pregunta a nadie si su cuerpecito redondo y sus alitas pequeñas le deben permitir volar. Él simplemente las ocupa y vuela. Ahora, así es el evangelio. Pero si tú empiezas a preguntar y empiezas a poner tus argumentos y a decir, bueno, es que esto sí, esto no, ¿crees que puedas avanzar en eso? No se puede. No se puede comprobar la voluntad de Dios si es buena y agradable. No se puede si uno mismo sigue tratando de dar explicaciones. Entonces, es importante que nosotros le creamos a Dios, pero con la fe de un niño, con la fe sencilla, con la fe que no es complicada, que no está llena de argumentos. Ahí es donde nos quiere llevar Dios, a ese punto, ¿sí? Dice la palabra en Romanos capítulo 12, que transformemos, que permitamos que sea renovado nuestro entendimiento. Renovado nuestro entendimiento. Es decir, la forma en la que tenemos nosotros de entender las cosas tiene que ser renovada. Ahora, esto no es un milagro de los que hace Dios en el sentido de que va a agitar su varita y nos va a tocar con ella y entonces ya va a ser renovado nuestro entendimiento. No, esto es un trabajo con Dios, es un creer cada momento, es un avanzar paso a paso. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero esa lámpara es una lámpara como un quinqué que alumbra solamente el paso siguiente, ¿sí? No es una linterna que proyectas hacia el frente y ves varios metros hacia adelante por donde vas a caminar. No, es un quinqué, es una lámpara cortita que te alumbra simplemente el siguiente paso que vas a dar. Así es la palabra de Dios. Así es la revelación de Dios. Así son las explicaciones que Dios da, muy cortitas. A veces creemos que Dios da grandes visiones y bueno, pues a lo mejor habrá quienes sí, ¿verdad? Pero normalmente en su palabra, Él te va mostrando el paso a paso, el momento a momento. Y lo vemos en las escrituras, vemos cómo cuando Dios envía a Ananías a casa de, de un tal, ¿cómo se llamaba? Donde se hospedó este Saulo de Tarso. Bueno, en fin, que Dios le da la explicación a este hombre de Dios y le dice, vas a ir a la casa de fulano y ahí está hospedado un hombre que se llama Saulo. Vas a orar por él y va a recibir la vista. Entonces le da la especificación muy clara, muy corta y no le da más explicaciones, ¿no? Y a veces así es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Es sencilla, es pequeña, pero ¿por qué es que es así la voluntad de Dios para nosotros? Porque nos invita a seguir en comunión con Dios. Si Dios nos dijera, mira, el camino es por ahí, te vas derechito y luego cuando llegues a tal punto le das vuelta y ya llegas. Entonces nosotros
saldríamos corriendo y nos olvidaríamos de nuestra relación con Dios, ¿eh? Diríamos, pues ya no necesito a Dios, ya me dijo por dónde. Y algunos llaman a la Biblia el manual de Dios o el manual del fabricante. Yo soy muy escéptico en ese tema. No creo que sea la forma de llamar a la palabra, no por otra cosa, sino porque no es así como Dios quiere que nos conduzcamos. O sea, no nos dio la Biblia, nos dijo, órale, está el manual y vívelo. No. O sea, en la palabra de Dios, en la Biblia, solo está escrito aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero que Él quiere hacer en nuestra vida. No que nosotros debamos hacer, no que nosotros nos haya dado el manual para que tú hagas. Pues ahí ve cómo le haces y lo haces. No, es la invitación, es el proyecto, es el plan, mira, va a ser así, pero lo vamos a hacer juntos. Yo voy a ir contigo. Yo voy a estar dentro de ti. Dice la palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, este camino lo vamos a caminar juntos. No con ayudaditas que yo te dé, no. Sino juntos, en comunión. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a que nos puchen el carro y una vez que arranca, gracias y vámonos y ya. Creemos que así es Dios con nosotros. Cuando se nos atora el carro, se nos atasca en el lodo o cuando se nos apaga, nada más lo único que necesitamos es que Dios nos dé un empujoncito y órale, ya caminamos otra vez. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia qué? Esa no es la función de Dios. Dios no anda dando empujoncitos, puchoncitos. Dios no anda sacándonos del atascadero del lodo, en el sentido de empujar el carro y ya que salimos del lodo, ándale, hasta luego, nos vemos. No, Dios es un padre, y esa es la relación que quiere tener con sus hijos. La única cosa que tu corazón tiene que aprender a decir, pero, pero no aprenderlo como las tablas de multiplicar, sino más bien saberlo, entenderlo, ser testigo de ello, es que Dios es bueno. El Padre es bueno. Pero ¿cómo vamos a decir eso si no lo hemos comprobado? La única forma de decirlo es comprobándolo. Yo no puedo decir, híjole, Dios es maravilloso, tan solamente porque lo he escuchado decir desde un púlpito, o en una grabación, o en un video, o porque lo dice alguien a quien yo respeto y admiro. No, esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que cada uno de nosotros compruebe que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Eso es la invitación de Dios. Por eso la insistencia de Dios en que nuestro entendimiento sea renovado. Y regresemos otra vez para afirmar esto. Entendimiento no es solo la mente, es también las emociones, la voluntad, los sentimientos, toda nuestra alma. Ese es el entendimiento, es lo que nosotros fabricamos durante tantos años a través de las experiencias y vivencias que desde pequeños tuvimos. Hizo que nosotros trazáramos unas guías, unas estructuras mentales y sentimentales, volitivas. Volitivas es de la voluntad. Y de esa manera condujésemos nuestra vida. Y todo lo que nos toca ver, lo vemos a través de ese cristal, de esas estructuras. Y ahí es precisamente donde nos ahogamos, donde nos perdemos, donde nos extraviamos, donde nosotros no alcanzamos a ver la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nosotros. Sino que cada cosa que nos acontece, nosotros decimos, ay, otra vez ya me pasó esto, ay, pero si toda la vida, ay, eres bien tonto, bla, 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 empiezas ahí a referirte. ¿Sabes qué?
Cada ocasión que pasa algo difícil en tu vida es el momento exacto para comprobar que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Es el momento de incluir a Dios en esa ecuación. Es el momento de invitar a Dios y decirle, Padre, ¿cómo vamos a vivir esto juntos? Por eso te digo que cosas malas le pasan a gente buena y a gente mala también. Porque nosotros creemos que a los que se portan bien les va bien. No es cierto. A los que se portan bien también a veces les va mal. Y tú dirás, ¿por qué? Porque es la invitación de Dios para que tú le des acceso y digas, Padre, ¿cómo vamos a vivir esto? Y no es que Dios te mande cosas malas, no malentiendas. No vayas a pensar y salir, no, pues ya dijo que Dios nos manda castigos y que Dios... No, Dios no te está castigando. La vida y las decisiones que nosotros tomamos nos llevan a situaciones que a veces son muy benéficas y a situaciones que a veces son muy malignas. La pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar eso? ¿Solo o acompañado? ¿Solo o con Dios? ¿Con un entendimiento antiguo o con un entendimiento renovado? ¿Con un sistema operativo del viejo o con un sistema operativo del más reciente, del divino? ¿Cómo vas a enfrentar esa problemática que se te está presentando, esas ecuaciones o esas situaciones, esas circunstancias que te está tocando vivir con el sistema operativo humano que tú construiste durante muchos años o con el sistema operativo divino que te ha sido regalado, entregado por Dios y listo, empaquetado para que tú lo empieces a usar? Entonces, pero todo depende de una decisión. Ahí tienes el interruptor. Ahí tienes el apagador. O prendes la luz o sigues con la luz apagada. Este es el resumen. Ya dejemos de culpar a Dios de cómo nos va. A todos nos va. A veces bonito, a veces feo, a todos. A algunos nos tocó vivir el COVID, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Con quién lo viviste? Entonces, esa es la diferencia, esa es la invitación de Dios. ¿Quieres comprobar que mi voluntad para ti es buena, es agradable, es perfecta? Renuévate. Permite que sea renovado tu entendimiento, tu alma, que sea renovado para que puedas comprobar que esto por donde estás pasando es bueno, es agradable y es perfecto. Estaban aquellos discípulos en la barca y la barca se estaba agitando, el mar se estaba agitando, la barca casi que se llenaba de agua. Y los discípulos espantados, Jesús no estaba presente, solo eran ellos. El mar estaba embravecido, así parecía, y a lo lejos ven venir algo resplandeciente caminar hacia ellos en medio del mar. Ellos se aterran más, es un fantasma, es un espectro, es una aparición, ¿qué es? Y ya que está cerca, les dice, primero le dice al mar, cálmate. Sé que estás feliz porque estoy pisando tus aguas, pero relájate. Y se calmó el mar. Y después uno de ellos lo reconoce y dice, Señor, ¿eres tú? Y les dice, no teman, soy yo, soy Jesús. Jesús aparece en medio de la tormenta, siempre en medio de la tormenta en que estés, siempre va a aparecer el maestro ahí, siempre.
Y la invitación es, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine así como tú estás ahí caminando. Y Jesús le dijo, no, ¿qué crees? Necesitas mucho ayuno y oración, papá. No le dijo, no, necesitas ir al seminario, necesitas graduarte, necesitas demostrar que eres un ministerio probado y aprobado por Dios. No, le dijo, sí, ven. Y salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Casi llegando a Jesús, ve las olas del mar y se le hace, empiezan los porqués. Pero ¿por qué estoy caminando sobre las aguas? Esto no puede ser. Soy marinero de toda la vida. Nunca he visto a nadie hacer esto. Y se empieza a hundir. Sálvame que perezco. Extiende su mano y el maestro lo toma, lo levanta, lo lleva a la barca. Todos los demás sorprendidos. Jesús ha hecho otro milagro. Pero Pedro caminó sobre las aguas. No sé cuántos pasos dio, los que haya dado, pero él experimentó que la voluntad de Dios para él es buena, es agradable y es perfecta, aún en medio de la tempestad. Ahora yo te digo a ti, ¿tú crees que cuando las tempestades se levantan en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, crees que es para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta en tu vida? Esa respuesta la tienes solo tú. Así que te invito para que lo reflexiones en tu corazón. Que este ágape, que esta mesa que Dios nos ha permitido degustar hoy, Dios, deje en tu corazón y en el mío una decisión más que una pregunta. Yo quiero que mi entendimiento sea renovado. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es. Gracias porque tú nos enseñas, nos ministras y nos bendices. Gracias por este momento de estar a la mesa contigo y degustar de este ágape. Queremos rogarte que todos y cada uno de los que vea esta palabra y escuche en su corazón puedan vivirla, puedan comprobarla en ti, Padre, en el glorioso nombre de nuestro hermano mayor, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, el autor de la vida. Amén. Amén. Amén, hermano. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, por aquí estaremos. Que Dios me los bendiga, ya son bendecidos. Así es que recíbanlo, vívanlo, créanlo. ¿Ok? Nos vemos el próximo viernes. Gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones.